Dios les bendiga, mis hermanos. En esta hora vamos a estudiar la lección La fe en Dios, segunda parte. La palabra de Dios en Romanos capítulo 10 dice lo siguiente. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Diga conmigo, mi hermano. Si vamos a predicar, repítalo. Si vamos a predicar una palabra de fe. Una palabra de fe. Amén, mis hermanos. Vamos a predicar fe. Eso es lo que dice acá en esta porción. La palabra de fe. Vamos a predicar hoy al presente. Y dice que la palabra está cerca de nuestro corazón y en nuestra boca. Diga conmigo, lo que tengo en el corazón, debo tenerlo en mi boca. Repítalo. Lo que tengo en mi corazón, debo tenerlo en mi boca. Si ha creído palabra, declárela, háblela. Un corazón que tiene fe es un corazón que va a tener palabra también en su boca. Dice la Escritura en el mismo capítulo, en el verso 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que el corazón cree y la boca confiesa lo que ese corazón cree. Fíjese que en la salvación, cuando el corazón creyó que Jesús es nuestro Señor, pero la boca confesó y se hizo justicia. Es decir, entonces fuimos justificados en Cristo Jesús mediante la fe, según Romanos capítulo 5. Ahora, toda la vida de fe no es sino aquello que su corazón creyó hablando. La boca tiene mucho poder, mis hermanos, si usted tiene fe. La boca va a tener muchísimo poder si tenemos fe. Fíjese que la Escritura nos exhorta a nosotros en 2 de Corintios capítulo 4, verso 13, de la siguiente forma. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, la misma actitud de fe, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Ahora dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está comprobado científicamente por neurocirujanos que el centro cerebral que controla el habla es el que controla el resto de los centros cerebrales de todo el cuerpo. La palabra que se habla es importante. Su corazón ha creído algo. Su boca debe confesarlo, sin duda. Mire, cuando uno lo va a confesar, es que uno dice, ¿será? Y entonces uno se da cuenta si está dudando o no. Hablar con fe no es hablar con presunción. Hay gente que habla presuntuosamente, engreídamente. Eso no es fe, porque la fe es sencilla. La fe es humilde, aunque es sumamente poderosa. De tal manera que aprendemos esto en Marcos capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Fíjese que el Señor había hablado a una higuera y la higuera se secó. Y entonces cuando los discípulos dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado, Él le respondió, tened fe en Dios. Quiere decir que, como habló Jesús a la higuera, teniendo fe en Dios. Entonces, cuando usted habla, tiene que creer que Dios está respaldándole y le está ayudando para hacer las cosas que debe hacer. Y entonces en el verso 23 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. ¿Dónde es que se duda y se cree? En el corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dice el verso 23. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora diga conmigo en voz alta.
La vida de fe, fuerte, la vida de fe de Dios no existe sin vida de oración a Dios. Porque en cuanto Jesús empieza aquí a enseñar de fe, dice, cualquiera cosa que pidas orando, dice, usted va a orar. Si va a tener una vida de fe, necesitamos oración. Diga conmigo, yo soy un líder, fuerte, yo soy un líder. Ahora, si usted va a poner por excusa que le cuesta orar, ¿qué líder es? ¿Cómo puede ser posible que le cueste orar a usted siendo un líder? Si le cuesta, usted lo debería aprender, ¿o no? O nosotros vamos a ser de los líderes que dicen que no vamos a poder todo lo que tenemos enfrente como desafío. O vamos a decir, no podemos, pero vamos a aprender. No sé cómo, pero voy a averiguar. ¿Cuál sería la característica del líder? El que se echa para atrás porque no puede, porque no aprendió, porque no le gusta o porque le cuesta. O el que dice, no importa, yo lo voy a hacer. ¿Cuál será el líder que Dios quiere? El que está dispuesto a trabajar, a componer eso, a mejorar lo que no puede. Hoy vino un pensamiento a mí. Me sequé e hice una bola a la toalla y la puse por ahí. Entonces me dije, un líder no pone así la toalla. Dije, nadie me está viendo, nadie está en el baño, nadie está en mi casa. Pero, ¿dónde es que se forja el líder? ¿Ante los ojos de los demás? ¿O ahí en lo oculto también? Bueno, entonces hagámoslo. Es que a mí me cuesta leer, puede decir un líder. ¿Un líder no va a leer? Pregúntenselo. Sí, voy a leer. ¿Y por qué no? Voy a ser líder, el líder que Dios quiere. Y a ver, ¿dónde está mi Biblia? Yo lo voy a leer. ¿Es que no voy a orar? ¿Cómo es que no voy a orar? Sí voy a orar. ¿El líder de Dios no va a orar? Claro que voy a orar. Y usted va a poder orar. Empecemos por ejercer fe ahí en esos puntos, en esa transformación. Sí podemos, hermanos. No hay tales que no. Sí podemos. Dios nos llamó para eso. Y si lo podemos hacer mediante la fe, claro que sí, usted lo puede. No hay cosa que usted no pueda hacer en Cristo Jesús. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay cosa que no podamos hacer en Cristo Jesús. Y todos los días es una constante renovación mediante la fe que Dios pone en nosotros. Fíjese, dice, si has creído, háblalo. Creí, por lo tanto hablé. Y nosotros también creímos, por lo tanto hablamos, dice la Escritura. Esa vida de fe, esa vida de confesar lo que creemos, trae bendición. ¿Va usted a ser un líder de Dios o no lo va a hacer? Es importante que nosotros ejerzamos la fe para creerle a Dios, que podamos ser líderes, los líderes que Dios quiere que seamos, que podamos ser el ejemplo que quiere que Dios podamos llegar a ser. Todo está en que dispongamos nuestro corazón para hacerlo. Ahora, voy a lo que es la fe. La palabra dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón y si no dudares en tu corazón, lo que dices será hecho. Lo que dices será hecho. Yo recuerdo, mis bienes son producto de la fe. Yo sé que son producto de la fe. Es mediante la fe. Lo creí, lo declaré, pero no es una creencia a la fuerza. Usted no recibe porque dice, yo recibo, yo recibo, yo recibo, yo recibo. Así no. Cuando en su corazón ha creído que va a recibirlo, seguro lo va a recibir, seguro le va a llegar. Y es importante que el ministerio, en las redes, usted le crea a Dios. Su red va a ser tan grande como sea la creencia que usted tiene, que será grande. Usted no va a llegar más allá de donde la fe le lleve. Ahora, la vida de fe es superior a la vida de la razón. Quiero explicarle mejor esto.
La gente a veces cree que tener fe es cometer un suicidio racional, y no es cierto. Tener fe es haber usado la razón y haber llegado más allá de donde la razón puede llegar. Es superior la vida de fe a la vida de la razón o del raciocinio, porque el raciocinio no logra llegar hasta donde la fe llega. Por eso la Biblia dice, por fe entendemos que por la palabra de Dios fue hecho el universo. Por fe se entiende que lo que fue hecho por la palabra. Diga conmigo, la palabra. Fuerte, la palabra. Vuélvalo a decir, la palabra. Antes, cuando usted quería comprar, por ejemplo, un vehículo de marca BMW, usted lo compraba hoy y venía en 9 meses y esto parecía al asunto de un bebé. Hubo una época que usted quería un BMW y lo quería comprar. Tenía que esperar 9 meses a que viniera. Pero la gente vivía enseñando su factura y decían, mira, ya tengo un BMW. Y el BMW, ¿sabe dónde estaba? En Alemania. Pero él ya tenía un BMW. ¿Por qué no le podemos creer a Dios de forma igual? Aquí dice, yo ya tengo mi sanidad. Aquí dice que lo tengo, pero no lo miro. Pero si usted puede tener un BMW sin tenerlo aquí, ¿por qué yo no puedo tener la promesa sin tenerla todavía aquí enfrente? ¿Sabe que todo ha sido hecho por fe? Todo. Todo esto ha sido hecho por fe. La medicina, por ejemplo, funciona por fe. Usted habla con un doctor y el doctor le puede decir que la medicina funciona por fe. ¿O acaso no se dice, por fe vamos a encontrar la cura para el cáncer? Por fe vamos a investigar, por fe, la encuentran, es por fe. La fe es un estilo de vivir y hay que desarrollarla, debemos desarrollar este estilo de vida. La fe sin obras es muerta, dice Santiago capítulo 2. Fe sin obras es tan muerta como el cuerpo sin espíritu. Eso es lo que enseña Santiago capítulo 2. ¿Queremos tener una iglesia agradable? Tenemos que ser una iglesia de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A veces alguien dice que hay gente que tiene más fe que otros, y es verdad en cierta forma, porque todos tenemos una medida de fe. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere decir cuando habla por vuestra poca fe? O nunca he hallado tanta fe. ¿Qué quiere decir Dios con eso? En Lucas capítulo 17, verso 5, dice así, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, esto es algo increíble, eso no sería aumentarles la fe, eso sería achicarles la fe. Ellos dicen, aumentanos la fe. Y Jesús no dijo, vaya, si las voy a aumentar. Dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, algo pequeño, ya más pequeña, no la puede poner. O sea, el Señor no está respondiendo a aumentar la fe, les está corrigiendo una creencia acerca de la fe. Lucas 17:6 dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Los árboles oyen? ¿Cómo van a obedecer si no oyen? Yo sí creo que oyen. ¿No dicen que les tocan el piano y la planta se pone bonita? ¿Que las hojas de una flor se ponen más frondosas si usted les pone música clásica y las plantas empiezan a crecer? Ponga atención acá. El Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. No le dijo, si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Lo que Jesús está diciendo es, mira, si tú pudieras creer como cree el grano de mostaza, ¿el grano de mostaza tiene fe? Hasta el grano de mostaza tiene fe, es lo que Dios quiere decirnos. Si tú pudieras creer como cree un niño, si tú pudieras creer como cree una persona sencilla, si tú pudieras creer
simple y sencillamente como cree un grano de mostaza, sería diferente. Porque el grano de mostaza cree, aunque usted no lo crea, el grano de mostaza cree. En Mateo capítulo 13, el Señor hace una referencia diciendo que el grano de mostaza llega a ser la más grande de las hortalizas hasta convertirse en árbol y en sus ramas bajan los pájaros del cielo y hacen un nido allí. El grano de mostaza nunca se ha creído un grano. Él no dice, ay, yo, un granito. Él no dice, ah, pobre yo, grano de mostaza. No, nunca dice así. Él dice, yo voy a ser hortaliza, la más grande yo voy a ser. No me miren el tamaño, no me miren mi tamaño de semilla. Lo que llevo adentro es la más grande de las hortalizas. Es más, me voy a brincar esa regla de ser hortaliza. Voy a ser el árbol más grande. Y no solo voy a ser árbol, las aves van a venir a anidar en mis ramas. Así que no me mire el tamaño. Espérese a ver lo que yo voy a llegar a hacer. Eso es fe. El Señor le está diciendo, si tú crees como cree ese grano, las cosas serían diferentes. Jesucristo enseñó esto también en Mateo capítulo 17. Aparecen otros elementos que nos van a ayudar a comprender esto, aunque no espero que lo comprenda, espero que lo crea. ¿Saben por qué tienen problemas algunos en la vida? Porque Dios necesita desafiar la fe que le dio para que la mantenga en ejercicio. Por eso hay desafíos en la vida, porque tiene fe. ¿Qué es lo que le falta? Ya tiene fe. ¿Qué le falta? ¿O le faltan problemas? ¿O le faltan desafíos? Pero algo le está faltando para que esa fe se empiece a activar. ¿Para qué es la fe? ¿Para estar sin hacer nada? Dios te dio la fe por capital, créeme, y te va a enseñar en dónde invertirla. Mateo 17:14 nos empieza diciendo, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. O sea, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Jesús no habla así a los que le agradan. Jesús habló así porque ellos no le agradaron al Señor. Y dice después, en el verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjate que anteriormente Jesús los había enviado solos. Jesús no fue con ellos. Cuando Jesús llegó a ellos, los había enviado solos. Jesús no iba con ellos, estaban ahí solos. Voy a repetir, Jesús no fue con ellos, los mandó solos. Ellos tenían que creer en la autoridad del nombre de Jesús. No en que Jesús tenía que estar con ellos, sino en el solo hecho de creer en la autoridad de su nombre. ¿Cómo iban a creer en la autoridad de su nombre si siempre andaban con él y no solo con su nombre? Cuando llegó, dice que lo salió discutiendo con los fariseos. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Sabe qué hacía la gente cuando no tiene fe? Discutir las escrituras. Discuten de esto, de lo otro, la doctrina aquí, la doctrina allá, y no hacen nada. Créanme, no hacen nada. Solo discutir esto y discutir lo otro. Y llegó Jesús y les dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Y dice en el verso 20, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza cree que no es un simple grano de mostaza. Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará.
y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El Señor les estaba diciendo, si ustedes creen como cree el grano de mostaza, no hubieran necesitado que yo esté aquí. Les digo que ustedes estando solos, si creen, van a poder. El grano de mostaza no cree que puede ser una hortaliza y llega a ser un árbol. ¿No cree así el grano? Crean ustedes también. Ustedes también pueden. Con permiso digan, hagan algo. Sanó al muchacho, dijo el Señor, por amor, y se fue. La Biblia dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Donde hay liberación de gente, el reino de Dios, ahí está. Se está manifestando ahí, se está estableciendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se están yendo los demonios que reinaban y pasa a reinar nuestro Señor Jesucristo. Donde reinaba las tinieblas, ahora reina la luz. Donde reinaba la mentira, ahora reina la verdad. Jesús, nuestro Señor, es la verdad. Dígale al Señor, Señor, qué pena sería que un grano de mostaza crea más que yo. Ahora diga conmigo, con voz fuerte, yo creo, dígalo fuerte, yo creo que soy un hijo de Dios, investido con la autoridad de Cristo, que puedo echar fuera los demonios, sanar enfermos, predicar la palabra, ver convertidos, puedo consolidar, puedo escoger a 12, puedo enviar grupos, puedo ganar, Ecuador para Cristo, puedo ver al diablo huir de mi vida, porque yo creo que en Jesús soy más que vencedor, soy nueva criatura, soy rey y sacerdote, la niña de los ojos de Dios, soy linaje escogido y especial tesoro. Amén. ¿Cómo se siente ahora después de que habló así? Así hable todos los días. Pero algunos se levantan y dicen, este día, el invierno, los problemas. Esa no es una vida digna de un hijo de Dios. Eso da pena, eso es vergonzoso, de verdad que es vergonzoso. ¿Dónde está el más que vencedor? Si es Dios por ti, ¿quién contra ti? En esta creencia debemos vivir en la vida de fe. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos años me pasé creyendo que la unción se iba a derramar? Años creyéndolo y haciéndolo, creyéndolo y haciéndolo. Es importante que no justifiquemos nuestra falta de actos de fe y que aceptemos la confrontación que Dios nos hace. Antes de darle la unción, Dios le va a dar una confrontación. Pero si en vez de aceptar la confrontación, cree usted en excusas, es más tomar versículos para justificarle en vez de darle la cara al Señor. Eso es difícil. Y tal vez usted le dice, Señor, haz algo conmigo. Algo que no deba estar bien. Trabaja en mí. Porque yo me doy cuenta que algo que no está bien debe cambiarse. Y cambiarán las cosas. Eso que yo le acabo de decir es como procuro vivir casi todos los días. Le digo, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué ocurre en mí? ¿Usted cree que yo estoy feliz con 3 servicios llenos? Claro que estoy feliz, pero no estoy conforme. ¿Por qué? Porque no puede ser que con la fe que Dios nos ha dado tengamos tan pocas almas. No puede ser que seamos solo 2.500 y Dios quiere la nación entera. No somos grandes, somos pequeños en el Ecuador. Tenemos una ciudad de 2 millones de gente aproximadamente. ¿Qué son 2.500? Amén. ¿Sabe? Soñamos en los estadios. Usted puede decir, ya. O puede decir, amén. Así va a ser. Diga conmigo, creo más que un grano de mostaza. Así será. Ahora vamos a ver algunas cosas
que producen y generan la fe. Somos salvos por fe. ¿Por qué? Por fe. La primera cosa es que la fe la ejerzamos para ser salvos. Tú no puedes andar con la duda si vas o no a la presencia del Señor. Somos salvos en Cristo Jesús y punto. Quiero darles algunas cosas para las cuales la fe puede servir para nuestras propias vidas. Pero antes de entrar a eso, aquí dice, por vuestra poca fe no lo pudiste echar fuera, porque este género sale con oración y ayuno. Todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis, si no dudares en tu corazón, será hecho. ¿Estamos de acuerdo con eso todos? ¿Qué incrementa el uso de la fe? No es que tengas más fe. Cuando el Señor dijo, por vuestra poca fe, entonces dijeron, ¿por qué me culpas? Si la fe es un don de Dios. A mí me dices que tengo poca fe. Y cuando le dijeron, aumentanos la fe, el Señor no les dijo, les voy a aumentar la fe. Les dijo nuevamente, si creyeres como un grano de mostaza. Lo que ha ocurrido es que teniendo la fe, si tú tienes la fe de un tamaño, si es que existe un tamaño, no sé cómo medir la fe. Si la fe tiene un tamaño, debería tener una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida de la fe? ¿Hay una unidad de medida para la fe? ¿Tienes 5 gramos de fe? ¿Libras, kilos, metros, centímetros cúbicos tal vez? ¿Qué tienes? No, simple y sencillamente la tienes. Pero cuando dice, por vuestra poca fe, lo que el Señor te quiere decir es, teniendo la fe, no la depositaste en mí. ¿O acaso en Marcos capítulo 11 no empieza diciendo Jesús, tened fe en Dios, cuando dice, por vuestra poca fe? Quiere decir que estás usando tu fe en otra cosa. Teniendo la fe, no la depositaste en mi nombre. Esperaste que yo viniera. ¿Hasta cuándo tengo que estar contigo? Le dijo, si tú lo puedes hacer sin que yo esté, eso es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Ustedes lo pudieron hacer sin que yo estuviera. Pero vuestra poca fe es, teniéndola, pusiste poca fe de la que tienes en mí. Tal vez se pelearon con los fariseos, con los ojos que los estaban juzgando. Mire, yo sé lo que le puedo garantizar. Pasa a veces. A veces estoy ministrando y regreso a ver y me encuentro con rostros que no tienen fe, nada de fe en lo que Dios pudiera hacer. Al principio quería hacer algo para que la cara cambiara hasta que el Señor me dijo, ¿por qué te fijas en gente que no tiene fe? Mira a los que sí tienen fe, me dijo, y olvídate del que no tiene fe. Y desde entonces a las malas caras ya ni las volteo a ver. Si supiera de lo que se va a perder por esa cara. En tu célula, no hagas algo por tratar de satisfacer al que llega sin fe. Porque sin fe no se puede hacer nada. Y el que tiene fe te va a creer. Y el que crea va a salir adelante. Y el que no crea se va a quedar atrás. Así nomás. Le vas a dar todo tu amor, toda tu atención, todo tu cariño, toda tu oración, lo que sea. Pero si no cree, no creyó. No somos ni psicólogos ni psiquiatras, somos predicadores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que trabaja donde encuentra fe. Nosotros no hacemos terapia. Para eso hay expertos en terapia. Yo cuando veo que la gente no tiene fe, tampoco dejo de ayudarla. Si no va a tener fe, entonces que tenga fe en lo que tiene fe, en una terapia o en algo que vale para el bienestar de la gente. Es bienestar para la gente, pero no puede hacerlo con el Evangelio. El Evangelio, le das la palabra y dice, no es así. Y le das otra palabra, pero es que yo, dice la persona, y le das otra palabra, pero es que no. Mire, créamelo.
Cuando veo que la gente no va a creer en la palabra, sino que va a necesitar un tratamiento psicológico o psiquiátrico, yo soy sincero y le digo, yo no estudié psicología. Yo no puedo jugar a psicólogo, me explico. Si no, hubiera estudiado para eso. Tampoco soy abogado, no le puedo resolver los problemas legales a alguien. Para eso hay abogados, para eso hay doctores, psicólogos, psiquiatras. Y no es que no tengamos la fe para que con nosotros ocurra algo y los mandemos de ahí. No, Señor, simplemente el amor es la base de todo. Ahora voy a continuar en este asunto de la fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. La oración y ayuno de ellos. Hay gente que pone a ayunar y a orar al que está endemoniado y al que está enfermo. En vez de ayunar y orar, el que va a ministrar, pero no es porque usted ora y ayuna. Ponga atención, sino que la raíz sigue siendo por vuestra poca fe. Cuando oras y ayunas es para tener intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios te lleva a una mayor confianza en Él. Cuando el ayuno y la oración te ayuda para creerle a Dios, tienes la fe para que eso ocurra. Yo ayunaba bastante, oraba bastante, ahora lo sigo haciendo, pero hice una pausa por un tiempo y dije, esto tiene que funcionar por fe. Y tiene que funcionar por fe. Y aquí voy a trabajar por fe. Y tiene que funcionar por fe, ¿o no? Y le voy a creer al Señor. ¿Sabe que hay un ayuno que es expresión de falta de fe? Algunos dicen, voy a ayunar. ¿Y por qué vas a ayunar? Es que si no ayuno no resulta. O sea, ¿qué me está diciendo? Que no cree. Cuidado. Eso puede ser una trampa. Lo que me está diciendo es que no cree. Pero cuando usted ayuna y ora por incrementar su comunión con el Todopoderoso, empieza a caminar en esa fe. ¿Por qué crees que dicen? Es que mire, hermano, yo sigo orando y llevo 11 años orando. ¿Acaso Dios no vio el primer año? ¿No será que sigue orando porque usted no creyó que ya le oyeron desde el primer año? ¿Quién puede responder eso? Solo Dios y usted. Pues usted sabe lo que tiene adentro. Y si no, Dios lo va a revelar. Pero la vida de fe es otra cosa. Entonces, esa oración y ese ayuno va a incrementar la fe. Pero hay fe para muchas cosas. Fe para ser salvos. Fe para vivir normalmente en la vida. La fe para vivir también viene de Dios. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 6, verso 26 lo que dice el Señor? Y nos confronta así. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y diga fuerte conmigo, mucho más fuerte, mucho más. ¿Será que tienen poca fe o que están confiando poco en Dios para comer? ¿O a los pájaros les dio más fe Dios que a sus hijos? Pero los hijos teniéndola no la ponen en Él, en Dios. ¿En qué ponen la fe? ¿Para comer? Esa es poca fe. A eso se refiere Dios. Cuando habla de poca fe, que teniendo la fe, ponen la fe en el sistema para poder comer. ¿Estás poniendo tu fe en tu profesión? ¿Estás poniendo tu fe en tus propias fuerzas? ¿Estás poniendo tu fe en el sistema financiero? ¿Estás poniendo tu fe en el sistema económico? ¿Aún estás poniendo tu fe en la Cámara de la Industria, en la Cámara del Comercio? ¿Estás poniendo tu fe en tus jefes? Poca fe. A eso se refiere el Señor con poca fe. Porque no me diga que un pájaro tiene más fe que nosotros. Pero al pájaro no le queda otra más que poner la fe en Dios. ¿Y en quién más puede poner? ¿Tiene jefe? No. ¿Tiene salario? No. ¿Tiene trabajo? No. ¿Tiene empresa? No. ¿Come? Sí. ¿Y come bien? No tiene gastritis, no tiene úlcera y el pajarito no tiene colon irritable. ¿Usted ha visto un pájaro con insomnio? ¿Que no pueden dormir? Escuche esto. ¿Cómo es posible
que no le vayamos a creer a Dios para comer y comer bien? Si aún los perros se alimentan con alimento especial hecho por científicos, medido con vitaminas, proteínas, grasas, con todo lo que necesita el perro. Es más, para darle de comer, lo anuncian por cable, lo anuncian en televisión internacional, filman a los perros y lo hacen con mucho nivel. O sea, usted pasa por el supermercado a comprar la bolsa de concentrado especial para su perro y no le cree a Dios que va a salir adelante en sus negocios. No. Ahí está una mujer con su loro, por ejemplo, dándole de comer y el loro está feliz. Pero usted no oye una mala confesión del loro diciendo, me voy a morir de hambre la semana siguiente. Nunca le dice el loro eso. Siempre está comiendo. ¿Y uno qué? ¿Y uno qué dice? Ay, este año 2007. El 2007. Sí, el 2007. Va a ser un año glorioso. Y todos los años serán gloriosos si tenemos fe en Dios. ¿Cómo cree que Dios se siente? Que hay gente que le cree y cree más para darle de comer a su mascota. Una boa, por ejemplo, consigue ratones para comer. Y los hijos de Dios quejándose por la falta de fe. Eso sí, vieran cómo cantan, vieran cómo danzan. No, mis hermanos, tenemos que dejar que Dios confronte nuestra fe. Y después dice el Señor en Mateo 6:28 en la segunda parte, considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Diga conmigo, gloria. Vuelva a decirlo, gloria. Sinónimo de qué es gloria aquí? De riqueza, de prosperidad, de bendición, de salud. Dice Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo te quiere vestir Dios? Ahora yo quiero exhortarlos a algo, y quiera Dios que lo diga como es, espero no equivocarme. La primera expresión de que tú crees se nota en cómo comes y cómo vistes. Así que vístase bien y coma bien. No le diga a este mundo que Dios no le da ni siquiera para vestir bien, habiéndoselo dado. Si Dios le da, no sea tacaño para eso. ¿Qué cree que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de Israel? Lo quería prosperar. ¿Para qué? Para mostrarle a Egipto que él tenía mejor a la gente de lo que Egipto lo podía tener. No va a decir usted que la gente que está en Egipto está mejor de lo que está con Dios. Cuando Dios dice, Él va a mostrar su gloria, eso lo incluye a usted. En Mateo capítulo 6 he aprendido tanto porque está tan lleno de riqueza y de bendición. Le voy a decir algo. Si Jesús enseñara en algunas iglesias al tiempo presente, lo expulsarían. Le dirían que es niño espiritual. Porque la sana doctrina a la cual no sufrirán en algunos tiempos, la Biblia dice, es sencilla. La doctrina, la que viene de Dios, un niño la entiende. Hoy usted tiene que saber hebreo. Si usted la quiere entender, tiene que saber arameo, griego, raíces etimológicas, aún 15 versiones de la Biblia. ¿Vino Jesús hablando así? ¿Cuál es la sana doctrina que vamos a tener? ¿La de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la sana doctrina, mis hermanos. Y deberíamos tener celo por ella. Vendrán tiempos, dice la palabra, en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Se recuerda que decían, qué doctrina nueva es esta? ¿Que con autoridad echa fuera a los demonios? Entonces la autoridad para echar demonios, la autoridad para sanar enfermos, es parte de la sana doctrina. Esa es sana doctrina. Cuando el reino de Dios se está estableciendo, amén, mis hermanos, debemos tener fe. Para esa vida diaria hemos de tener fe. Para la llenura del Señor y los milagros debemos tener fe. Para la sanidad debemos tener fe. Santiago capítulo 5, verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de qué? Debemos tener fe
para enfrentar retos en la vida. ¿Qué es enfrentar retos? ¿Se recuerdan cuando Pedro está en la barca y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya? Eso era un reto. Caminar sobre el agua era un reto. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesidad había de caminar sobre el agua? Solamente eran ganas de caminar en el agua. ¿Y qué buena obra iba a hacer Pedro caminando sobre el agua? ¿Quería caminar igual que su maestro o no? Era una simple y sencilla demostración de poder. ¿Y qué? ¿Qué necesidad tenía Jesús de caminar sobre el agua? ¿O tenía prisa? ¿O ya le dejó el barco? Si cabalga sobre los cielos, ¿puede caminar sobre el mar o no? ¿O no puede Dios darse sus gustos de cabalgar sobre los cielos? Si usted se da el lujo de andar en su carro último modelo exhibiéndolo, ¿a Dios no le va a dar el gusto de cabalgar sobre los cielos? ¿O yo estaré equivocado? Y Pedro, ¿cuál era su gusto de caminar sobre el agua? Usted me puede dar 1000 respuestas. Le voy a dar una después de tanto espiritualizar. Ganas. Tenía ganas de caminar con el Señor sobre el agua. Y después de que se hundió, el Señor le levantó y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Ya me imagino al Señor en la noche. Llegó Pedro y le dijo, Señor, ¿y mañana? También quiero. Y dice la palabra que luego entraron en la barca ambos. ¿Usted cree que el Señor entró cargando a Pedro en el hombro o lo puso otra vez a caminar? ¿Qué hace usted cuando su hijo se golpea y se cae de la bicicleta? Lo vuelve a subir y le ayuda a caminar para que él siga adelante, ¿sí o no? Para mí, lo volvieron a subir, ¿o no? No dice que lo cargó, dice que lo sacó y lo puso a caminar hasta que llegue a la barca. Yo me imagino a todos en la barca. Ya ves, Pedro, yo te lo dije, pero como siempre impulsivo, carnal, queriendo caminar sobre el agua, carnal, ya viste, te hundiste. Ya me imagino a Pedro diciendo, miren, no me importa lo que ustedes digan, solo yo he caminado sobre el agua. Ustedes están viendo que yo me hundí, yo estoy viendo que solo yo caminé. Yo sí caminé, ustedes no. ¿Cuál es el problema? Sabe que esa es la vida de fe. Se malinterpreta a veces las situaciones de fe por muchas personas. Tal vez usted puso su empresa y a su empresa no le ha ido bien. ¿Va a poner otra? ¿O va a levantar esa? O tal vez está en la universidad, ya ha perdido algunas materias, pero está. Otros no están. Y está caminando ahí por fe y le está creyendo a Dios. Yo sé que lo va a lograr. Se necesita tener fe para que los retos que esta vida nos pone enfrente los podamos abrazar. No podemos pasar la vida entera sin tener retos enfrente, mis hermanos. ¿Qué vida más aburrida sería para nosotros, aún a los pastores, a los que caminamos por fe, a los hombres de fe? Claro que nos juzgan. Quiero decirle que cuando yo salí del modelo antiguo de la iglesia hacia la visión, yo perdí gente. Porque se juntaron a criticarme que yo había perdido la visión con que había comenzado. Con fe y paciencia, mis amados, se heredan las promesas. Claro, pero la vida de fe se expone a la crítica. Mire, si todos creen que usted puede, pero usted no lo cree, no sirve. Si nadie cree, pero si usted cree, sí sirve. Mejor sería si todos creyéramos. Porque cuando se cree, se obedece. ¿Cuántos de ustedes son esposos? ¿Cómo sabe usted que su esposa le está creyendo lo que usted le está diciendo? Porque dice amén. ¿Cómo sabe que no le está creyendo? Porque la tiene que vivir convenciendo todo el tiempo. Si usted tiene que hacer toda la labor de estarla convenciendo, es porque no le han creído. ¿Por qué se tardó 3 meses en estarle convenciendo? Es porque no le creyó, así de fácil, porque no le creyó. Y quieren que les cuente algo aquí entre nosotros. Ustedes tomaron la oportunidad que eran para otros en esta misma congregación. Amén.
Para salir de los problemas también se requiere fe. Fe para salir de los problemas. Mateo capítulo 8, verso 23 en adelante dice así. Fíjese que la palabra dice que estaban en la barca cuando se levantó la gran tempestad y Jesús estaba haciendo la siesta. Mire cómo es la fe. Jesús estaba haciendo ¿qué? Durmiendo. Sin embargo, se levantó y calmó el mar. Sí. O sea que uno podría ministrar después de la siesta. ¿Por qué se va a meter en una religiosidad que Jesucristo mismo no la tuvo? Créale a Dios. Ore por sus ovejas. Ore por los 12. Interceda por Ecuador para que sea para Cristo. Pero que nunca eso sea el sustituto de la fe. No vaya a caer en aquello de que si no alcanzó a orar 2 horas antes de comenzar la célula, Dios no se va a derramar y no le va a usar en ese lugar. A veces ustedes los que están en el trabajo tienen que salir disparados para sus células, que van cansados, que tuvieron N problemas. Y usted dice, hoy Dios no me va a usar. Cayó en la trampa. Es cuando más le va a usar, porque lo único que usted tiene es confianza en que Dios lo va a hacer. En esa confianza, en que de plano Dios lo hace, es donde Dios opera, es donde Dios lo hace. Fe es un ministerio y fe a la vez se convierte en un misterio. Hermanos, esto debe usted guardarlo en su corazón, pero funciona. Así que dejémonos en nuestros corazones de dudar de Dios. En ese misterio dejémoslo y que siga funcionando. La barca se estaba hundiendo. El Señor, le dijeron al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Mire la fe. Vamos a morir y es culpa tuya, le están diciendo a Jesús. Eres un irresponsable, pensarían. ¿No es que eres Señor, pues? ¿Y qué más cree que estaban pensando si le fueron a decir, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Vaya que no era otro el Señor, porque les hubiera dicho, ¿y ustedes no tienen cuidado de mí que estoy durmiendo? Calmen la tempestad, déjenme dormir. Pongan atención. Cuando estamos en problemas, así somos. El Señor no me oye, decimos. ¿Cuánto he diezmado, cuánto he ofrendado? Y aún así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué está usted pensando ahora? Que no sé qué, que no sé cuánto, y no sabemos qué hacer. Y el Señor está durmiendo. De repente se levanta el Señor y ¡pum! Compone la tempestad. Y empezamos, gloria a Dios, me sacó de la quiebra, levantó mi matrimonio, la célula creció. Hay que oírle después de eso a usted, ¿verdad? Cuando Jesús se acercó a Pedro, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Tampoco dejó que se ahogara Pedro, lo sacó. Y por más que les dijo a aquellos, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes y les tengo que soportar hombres de poca fe? No dejó endemoniado al niño. Y cuando la tormenta estaba en lo peor, y que les reprendió también por ser hombres de poca fe en que Dios lo podía hacer, poca fe en que Dios podía usar sus vidas, tampoco dejó que se hundiera el barco. Y le voy a decir esto, no importa cómo esté su situación, aún no importa si ha cometido errores de fe, Dios no le va a dejar. Dios se va a glorificar en su vida. Dios va a hacer lo que un día le prometió hacer. Amén. Si Dios le llamó para ser un empresario, ese hombre de negocios a testificar, así usted va a terminar. Usted no va a terminar en menos. Una vez estaba un pastor escuchando a John Austin, que estaba predicando, y el pastor cometió un serio error ese día. John Austin dijo, en la tarde voy a predicar. ¿Cuál es la clave de mi ministerio?, dijo el hombre. Y el pastor, por hacer otra actividad en la tarde, no logró ver la magnitud de ese ministerio. Luego preguntó a alguien, ¿cuál es la clave del ministerio del hermano John? Y lo único que se limitó a decir esta persona era
que la clave de todo su ministerio fue la fe. Ah, la fe, dijo. Si supiera lo que estaba hablando. Y creo que Dios ha bendecido mi vida y el ministerio y todo lo que hago, entre otras razones que desconozco. Aunque Dios tendrá las suyas, es porque yo creo que hay muy pocas cosas o ninguna que Dios me puede negar. Es esa toda la base de mi vida. Yo digo, Señor, yo creo que no hay nada que tú me puedas negar. ¿Me amas tanto? Y sabe una cosa, hay muy pocas cosas, o quizá nada, de lo bueno, por supuesto, que Dios pueda negarle. Pídale, le ama tanto, que no se resiste, que no le va a negar. ¿Por qué le va a negar? Mi vida de oración es la oración de un niño. Y yo le digo a Dios, Señor, si me amas tanto, yo te pido que me ayudes. Y si yo, siendo humano, ayudo a un pobre, tú no me vas a negar nada de lo que yo necesito para el templo. Y hermanos, porque Dios es mucho mejor que todos nosotros juntos. Diga conmigo, no hay nada, fuerte, no hay nada que Dios me pueda negar. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Terminamos la lección con la bendición de Dios. Dios le bendiga ricamente.